Bien, en esta oportunidad vamos a explicar cómo funcionan los organismos autónomos del Estado. Mi nombre es David Mamani Locumber, estudiante de la Universidad Andina del Cusco, filial Puerto Maldonado. En esta oportunidad vamos a explicar. Si bien es cierto, el organismo constitucional autónomos, así tal como lo dice su nombre, son autónomos, no reciben ninguna orden de otra institución del Estado. Los poderes, ¿no? No son poderes del Estado, pero sí contribuyen con los poderes del Estado, son colaboradores. Es decir, los miembros están tomados con su propia decisión, tienen su propia ley orgánica, no tienen ningún mandato, por ejemplo, que pueden regir. Tienen su propia ley orgánica, así como lo hemos dicho, ¿no? Tienen sus propias leyes. Muchas veces algunos ciudadanos se preguntarán y si el presidente de la República se puede meterse en estos organismos autónomos por el hecho de simplemente de ser presidente, o puede ser que los jueces se pueden meterse o los congresistas. La respuesta es definitivamente no. Sin embargo, vamos a explicar de acuerdo a los organismos en el ámbito económico. En el ámbito económico encontramos el Banco Central de la Reserva del Perú. Es un organismo autónomo que regula el sistema monetario del Banco Central del Perú y es responsable de todo el dinero que está circulando en nuestro país, de todo el dinero, de todo el billete que podríamos decir, ¿no? Entonces, es el responsable para poder controlar. No puede haber mucho dinero, no puede circular mucho dinero. Si es que circula mucho dinero, ocasiona pues una inflación. Y es así. Cuando empieza a inflarse pues ya descontroladamente, entonces empieza a subir el dólar, ¿no? Y el Banco Central, para eso el Banco Central está trabajando, pues ahí están trabajando los economistas, ¿no? Para poder de alguna u otra manera administrar y que se pueda mantener nuestro equilibrio de la economía. ¿Cuántos conforman este Banco Central del Perú? Conforman 7 miembros en el directorio del banco. ¿Quiénes lo eligen? Lo elige 13 lo que elige el Congreso y 4 elige el Poder Ejecutivo. De ese 4 miembros que lo elige el Ejecutivo, de allí sale pues un presidente del Banco Central de Reserva del Perú. El fiscal de la Nación es elegido por 3 años, ¿no? Es prorrogable, sí. Reelegido solamente por 2 años. ¿Quién es la actual fiscal de la Nación? Es la doctora Zoraida Ábalos Rivera. Defensoría del Pueblo. Esta Defensoría del Pueblo también es un organismo autónomo que constituye efectivamente la defensa y la realización de los derechos humanos, promoviendo la gobernabilidad y el buen gobierno en nuestro país, aportando la consolidación de una sociedad inclusive equitativa y sostenible. El defensor del pueblo es elegido y removido por el Congreso por el voto del tercio y el número legal, que goza pues la misma inmunidad y la misma prerrogativa, ¿no?, que los congresistas. Para ser elegido como defensor del pueblo se requiere pues haber cumplido los 35 años de edad y ser abogado de profesión. Cargo dura 5 años y esto está sujeto pues al mandato del defensor del pueblo. No es un poder ejecutivo, pero sí hace las cosas, por ejemplo, una llamada de atención, sugiere, digamos, por ejemplo, si falta en el hospital cama, de repente, ¿no? Son las funciones del Defensoría del Pueblo. También pues reclama si hay algunos colegios que están en mal estado, le falta algún techo, ¿no? Y sale también un poco defendiendo pues nuestros derechos de la educación y salud. Por ejemplo, vayan cumpliendo si es que la comisaría en la comisaría, digamos, una denuncia, no te hacen caso, ¿no? Lo que tú denuncias, la Defensoría del Pueblo también te puede ayudar, ¿no? Te puede ayudar a que tu denuncia pueda ser atendido, y te brinda también pues asesoría legal. También es la voz del pueblo. El Tribunal Constitucional es un órgano autónomo también independiente, no solo es sujeto a la Constitución, sino también arranca. El único importante del Tribunal Constitucional es pues si alguna ley, norma quiere estar por encima de la Constitución, ellos pues declaran improcedente ninguna norma
o la ley que apruebe el Congreso puede estar pues anticonstitucional, puede estar encima. Por ejemplo, en el Poder Judicial se puede dictar Consejo Nacional de Magistratura. Por la situación del Chávarri y de todo eso, se ha modificado y ahora se llama Junta Nacional de Justicia. Y los requisitos para hacer, pues, para integrar en la Junta Nacional de Justicia, ahora bien, en el artículo 156 de la Constitución establece una serie de requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia, entre ellos ser mayor de 45 años y menor de 75 años. En el ámbito electoral tenemos OMPE, ¿no? Oficina Nacional de Procesos Electorales. ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? La OMPE es autoridad máxima en la organización y ejecución de los procesos electorales, el referéndum y otros tipos de consulta popular, y a su cargo, ¿no? Por ejemplo, la OMPE tiene como función esencial de velar la obtención de la fiel y libre expresión de la voluntad popular y manifestando pues a través de los procesos electorales. ¿Cómo está formado el OMPE? La OMPE está formada pues de alta dirección de la OMPE, ¿no? Está conformada por la Jefatura Nacional de Gerencia, ¿no? Por ejemplo, la Secretaría General de las Oficinas de Seguridad Defensa Nacional. La Junta Nacional es la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Por ejemplo, la OMPE garantiza a todos los ciudadanos, sin distinción, el derecho a voto. Lo vemos en las elecciones municipales, regionales, tanto presidencial. Por ejemplo, el voto que el escrutinio pues refleja exacto de la voluntad popular en época de electorales diseñadas, y contribuyen pues las cédulas de sufragio, actas electorales y todos los materiales necesarios para que se pueda llevar pues las elecciones. Asimismo, también capacita a los miembros de la mesa. La Junta Nacional de Elecciones, Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Jurado Nacional de Elecciones es el que le compete al Jurado Nacional de Elecciones fiscalizar la legalidad, el ejercicio de sufragio y realizar los procesos electorales, el referéndum y otras consultas populares, así como también elaborar padrón de electorales, mantener la custodia, el registro de organización de política, velar por el cumplimiento de las normas sobre las organizaciones políticas. Es además disposiciones material, dispone pues material electoral, administra la justicia en materia electoral, obviamente proclamar a los candidatos elegidos en las elecciones, y también da credencial pues, ¿no? a los alcaldes, a los alcaldes y a los gobernadores elegidos. RENIER, por último, ¿no? RENIER también es una organización autónoma del Estado. Tiene pues función por ejemplo, el Registro Nacional de Identificación, Estado Civil. Tiene como misión mantener actualizado el registro único de identificación, las personas naturales emitiendo los documentos que acrediten su identidad con un alto tecnología, ¿no? Ahora tenemos la tecnología avanzada, así que está encargado la RENIER. Por ejemplo, brinda seguridad, inscribe a los recién nacidos, inscribe a los matrimoniados, también a los difuntos, ¿no? Y otros también a la separación, todas otras cosas que modifica todo el Estado civil. El sistema electoral tiene por finalidad pues, asegurar que las votaciones se traduzcan pues, en la expresión auténtica, libre, espontánea de los ciudadanos, que los escrutinios sean reflejos exactos y oportunos de la voluntad del elector, expresada en unas votaciones estimadas. Para tal razón pues son estos órganos autónomos y cumplen pues una función muy importante. Muchísimas